Hechos capítulo 16, versículos 22 al 26, nos dice la palabra de Dios: y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados. Rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Versículo 25 dice: pero a medianoche, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Es palabra de Dios. Quiero destacar que la adoración, que la alabanza y la adoración a Dios comienza a mover su gracia de una manera impresionante, de una manera descomunal. Que la alabanza a Dios hace cosas tremendas que la mente natural nunca va a lograr saber. El gran poder de Dios actuando, porque cuando actúa el poder de Dios, la mente natural no lo comprende y busca algún tipo de justificativo o de alguna forma o alguna explicación natural para poder llegar a ella. Pero muchas veces lo sorprendente para nuestras vidas es que Dios utiliza lo natural para convertirlo en sobrenatural. Muchas veces sucede que Dios mueve la misma naturaleza para poder llegar con libertad a sus hijos. ¿Sabe que en ese momento, en este pasaje bíblico donde habla de Pablo y de Silas, algo tremendo comienza a suceder? Ellos habían estado predicando el evangelio, habían estado predicando la palabra de Dios, hablando del reino de los cielos aquí en la tierra, cuando de repente algo sucede en sus vidas por estar haciendo el bien y pagando con un precio muy alto, que fue su cuerpo. Su cuerpo. Muchas veces el diablo puede inmovilizarlos o encerrarlos, pero como dijo mi esposa la reunión anterior, lo que nadie puede hacer callar es al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu de Dios interviene en un lugar o en una situación, por más cerrada que esté la cosa, es allí cuando su poder comienza a actuar en gran manera y con total sobrenaturalidad, al punto que ellos habían sido azotados
de una forma descomunal sobre su cuerpo, con una fuerza animalesca, azotando su cuerpo de la cabeza a los pies, su rostro totalmente desfigurado, su cuerpo totalmente azotados. Dice la palabra de Dios que rasgaron las vestiduras, rompieron sus vestidos y comenzaron a azotarlo, a Pablo y a Silas, por predicar la palabra de Dios, por traer el reino de los cielos aquí en la tierra. Y en el momento en que lo acusan de alborotar al pueblo, lo toman, lo azotan, lo castigan, pero no era la totalidad de lo que iba a suceder en ese momento y en ese lugar. Porque ordenan aún los magistrados, los que estaban en autoridad, los gobernantes, los que estaban en eminencia en esa ciudad, a que los encierren. Y cuando los llevan a la prisión, dice que el soldado lo toma y lo lleva a la parte de máxima seguridad, al lugar más profundo de la cárcel, al lugar más oscuro, al lugar más húmedo, al lugar donde quizás podría haber barro en ese piso, rata, el olor nauseabundo de la podredumbre que quedaba en ese lugar. Quizás muchas veces víctimas que han quedado prisioneros y han quedado muertos, enterrados en la profundidad de esa cárcel, de esa cueva, de esa mazmorra. Y por las dudas, como era de máxima seguridad, le ponen cepos en sus piernas, le ponen un madero atravesado de punta a punta para que no puedan salir y para ser torturado a la vez. Pero en ese lugar tan oscuro, en esa cueva llamada cárcel, había un pequeñísimo rayo de luz, algo que podía apenas filtrar los rayos del sol o los rayos de la luna, los rayos de luz, pero era imposible poder escapar de ese lugar. Porque no solamente tenían los cepos, no solamente tenían cadenas, sino que el lugar donde entraba esa luz, que tampoco se le podía llamar ventana, porque era un trozo de hierro que medía, mire, como esta regla, 20 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho. Esa era la medida que tenía la abertura. Esa era la medida que podía entrar la luz en esa cueva tan oscura, de olor nauseabundo. Pero tenían la luz del Espíritu de Dios, que quería brotar de lo más profundo de sus vidas en ese momento. Y digo que quería brotar de lo más profundo, porque tenía que comenzar a nacer de ellos mismos. Porque tenían que comenzar a olvidarse del dolor más profundo que sentían, ya no solamente en su cuerpo, sino también en su alma. Porque en ese momento habían recibido los azotes, sí, las llagas en su cuerpo, las heridas en el cuerpo, en las piernas y en la cabeza, en su rostro. Pero hay otras heridas
que van pegando en la persona del hombre y de hoy día en las mujeres también, que no son más que otros tipos de marcas y de heridas que son en el alma. Ellos podrían haber dicho, pero sí, estuvimos haciendo algo bueno, estuvimos predicando de Jesucristo, estuvimos presentando a Cristo aquí en la tierra, e injustamente nos golpean, nos azotan, nos hieren, tenemos llaga, sangre en nuestro cuerpo, y ahora estamos en lo más profundo de la cárcel, en lo más profundo, en el calabozo de más adentro, dice la palabra de Dios. Y sigue narrando también que les aseguraron los pies con cepos, por si eso fuera poco. Pero Dios no quería justificativo. El Señor no estaba esperando algún justificativo de la causa por la cual estaban encerrados ahí. Sus cuerpos estaban totalmente inmóviles, los dos, en la profundidad de la cárcel, tirados, con los pies asegurados. Hasta ese momento inmóviles por el cepo que tenían, pero tampoco podían mover sus brazos encadenados, porque estaban tan heridos y tan azotados que era imposible moverse. Era imposible mover sus piernas, pero también era imposible mover los brazos. Las piernas porque estaban aseguradas con cepo, en una abertura muy grande. Y sus brazos podían moverlos con cadenas, pero tampoco estaban inmovilizados por el hecho de que el castigo era tan grande que tampoco podían mover su cuerpo, hasta que van recuperando fuerzas, hasta que van recuperando nuevamente una pizca de energía en su cuerpo, y cuando en el momento que pueden moverse un poco los músculos de su boca, de su cara, de que pueden mover un poco y balbucear las palabras con su cara, con su boca, comienzan a hablarse uno al otro. Quizás me lo imagino a Silas en ese momento decirle a Pablo: Pablo, por un momento temí, por un momento tuve miedo, por un momento creí que nos iban a matar. Pero estamos en la parte de máxima seguridad. Nuestros pies tienen cepos, nuestro cuerpo está azotado y estamos encerrados en una forma que... ¿Será este nuestros últimos días? ¿Será este uno de nuestros últimos días de vida? Me lo imagino a Pablo mirándolo en ese momento a Silas, balbuceando con su boca, abriéndola con una fuerza sobrenatural, y decirle: Silas, yo he tenido una visión de parte de Dios de un varón de Macedonia hablándome con sus vestiduras típicas, pero enviándome y pidiendo ayuda hacia otro lugar, hacia otra región. Y lo único que estoy seguro, que si estamos aquí por causa de Dios, es porque también Dios tiene un plan trazado para nuestras vidas. Y Pablo sabía que los planes de Dios no son abortados hasta cumplir su propósito aquí en la tierra. Lo tenía muy seguro, tan seguro que lo invita a Silas
en ese momento, Silas, no es tiempo para quejarse. No hay tiempo para hablar negativamente por lo que pasó o por lo que estamos acá. Pero, Silas, ¿vos te acordás algunos de los salmos que nos habla nuestro Dios, nuestro Padre? Él dice que hace justicia por los agraviados y que da pan a los hambrientos, y también que liberta a los cautivos, que abre los ojos a los ciegos, que levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Silas, yo te invito a que cantemos y que de este dolor comience a surgir nuestra mayor adoración hacia la presencia de Dios. Silas, que ese dolor que tenemos en nuestro cuerpo en este momento comience a convertirse en el gozo por haber estado aquí, y que va a brotar a los pies de nuestro Padre la mayor adoración. Y yo sé que algo el Señor va a hacer en nuestras vidas. Pablo, sin dudas, Pablo, estoy seguro que se ha acordado que en los momentos más difíciles del pueblo escogido de Dios, ellos tomaban de la adoración, de la alabanza. Yo me lo imagino a ese Pablo recordando nuevamente los tiempos en que comenzaban a dar vueltas en Jericó, alabando y adorando el nombre de Dios por mandato divino de que tenían que alabar y adorar con su voz y con instrumentos el nombre del gran Dios de los ejércitos. Y en ese momento comienza a cobrar vida la palabra del conocimiento humano que tenía Pablo para convertirse en un conocimiento revelatorio del Espíritu de Dios que comienza a fluir en su mente y en su alma, para que así como fueron sacudidos en los tiempos de Josué los muros de Jericó, y que esos muros comenzaron a derrumbarse cuando ellos fueron obedientes a la palabra de Dios, de dar 7 vueltas con un total orden que Dios había dispuesto para ellos. Y en el momento en que comienzan a alabar y adorar, en la 7ª vuelta, comienzan a derrumbarse esos muros. Y comienza a tomar vida esa palabra en el alma de Pedro. Y todo el conocimiento que había tenido teológico, hasta esos momentos, comienzan a tomar vida, porque el Espíritu de Dios es allí cuando comienza a actuar en el medio del dolor, en el medio del desánimo, en el medio de la desesperanza que tenían por salir. Ahí comienza a actuar Dios. Ahí comienza a fluir el Espíritu Santo, cuando le entregan absolutamente todo al gran y único Dios. Le entregaron su dolor, le entregaron su desesperanza, le entregaron el encierro y le entregaron la soledad del alma. Y cuando comienzan a adorar, cuando comienzan a alabar, algo tremendo comienza a suceder. Y es lo esencial del versículo 25 en este capítulo. Esa esencia del versículo 25 es sorprendente para todo hombre, para toda mujer en estos tiempos. El versículo 25 es lo esencial que comienza a tomar vida. Dice, pero a medianoche, toda guerra, tanto en lo natural como en lo espiritual, déjeme decirle que se desata y se desencadena a medianoche.
Las guerras estratégicamente naturales son planificadas a la medianoche. Las guerras contra el reino de las tinieblas se manifiestan en la medianoche, y en la medianoche comienzan Pablo y Silas a cantar himnos a Dios y comienzan a adorarle, de tal forma que todos los que estaban ahí, todos los que estaban, los presos, los guardias que estaban, lo comenzaban a escuchar. Muchas veces la desesperanza puede caer en una persona, pero cuando deja el Espíritu de Dios actuar, cuando hay una mínima luz, cuando hay una pequeña ranura en esa cueva, en esa cárcel, en ese lugar, por más oscuro que esté, por más podrida que esté la situación, por más fuerte que sea el conflicto, por más trabas y trancas oxidadas en las puertas de la cárcel, no tiene nada que hacer ante el poderío absoluto del Espíritu de Dios. Cuando comenzaron a cantar, cuando comenzaron a ofrecer adoración, cuando entregaron su corazón, entregaron su vida y su corazón completamente, de tal forma que comenzó a transformarse esos cánticos y esa alabanza en una adoración a Dios, llegando a sus pies y a su trono. Y comienza a llegar a lo alto de su trono como una fragancia tan hermosa, como una fragancia tan poderosa, que comienza a tomar los aires, que comienza a tomar el ambiente, y que el olor a podrido que había en ese lugar, con el olor nauseabundo que existía en esa última parte de la cárcel de máxima seguridad, comienza a tomar la fragancia hermosa del reino de los cielos aquí en la tierra. Y cuando comienza a llegar la presencia de Dios por esa adoración, déjeme decirle que la adoración comienza a activar la gracia y el poder de Dios a su favor. Estoy para decirle en este momento, en este lugar, que cuando comienzas a alabar y adorar el nombre de Dios con todo tu corazón, que llega esa adoración a los pies de Dios, es en esa adoración que comienza a entrar en acción el poder, la gracia libertadora y refrenadora del Espíritu de Dios. Y en ese momento, cuando entra la presencia de Dios en acción, entra por esas dos personas que estaban reunidas. Entra por esas dos personas que llegaron y se atrevieron a venir y adorar el nombre de Dios con toda su mente, con todo su corazón, con sus vidas derramándolas. Esas dos personas activaron el reino de los cielos en medio de la cárcel, en medio de la profundidad, en medio de la oscuridad. Esas dos personas fueron las que activaron en ese lugar el poderío de Dios para hacerlos libres. Y no solamente sus vidas, sino que dice la palabra de Dios que cuando entra esa presencia poderosa de Dios a través de la adoración, sucede como en los tiempos de Josué. Cuando empezó a activarse el poder de Dios, dice que los muros de la ciudad, los grandes muros que tenían, comenzaron a ser arrancados desde abajo. Comenzaron a caerse sus grandes muros. Y también en el Nuevo Testamento, en Hechos,
Capítulo 16, verso 25 dice que comenzaron a activar el poder de Dios con alabanza, comenzaron a activar el poder de Dios con himnos, comenzaron a activar el poder de Dios con adoración. Y esa adoración, cuando llegó a la presencia de Dios, el poder de Dios comenzó a actuar y a fluir de tal manera que los muros de ese lugar comenzaron a ser arrancados desde los cimientos. Y cuando fue arrancado desde los cimientos, porque declara la palabra de Dios que sobrevino de repente un gran terremoto. Cuando habla de gran terremoto es porque verdaderamente se movió todo ese lugar, se sacudió totalmente la tierra, como si fuese un papel. De esa manera comenzó a activarse la presencia de Dios en ese lugar, de tal manera que dice que las cadenas de los que estaban ahí adentro comenzaron a romperse, los hierros de las puertas de la cárcel comenzaron a ser arrancadas, los cepos de ellos se rompieron, las cadenas se sacudieron de tal forma que fueron libres. Y su cuerpo fue totalmente revitalizado, de tal manera que se quedaron ahí sabiendo que el propósito de Dios seguía vigente. ¿Cuántas veces pensamos que nuestra vida está perdida? ¿Cuántas veces creemos que hemos llegado al final de nuestros días? ¿Cuántas veces, encerrado y sin salida, pensás que ya no hay otro lugar a cual acudir? Te puedo asegurar en este momento que si estás pasando el momento más difícil de tu vida, si te animás a creer, si te animás a confiar, si determinás tu vida entregar totalmente a Jesucristo, Él puede hacer algo tremendo en tu vida. Y por más que estés en un lugar de encierro, en una cueva oscura, en un lugar nauseabundo, en un lugar donde no vas a saber cómo salir de esa situación, sí estoy seguro de que Jesucristo es la respuesta a tu vida. Sí estoy seguro de que Jesucristo puede cambiar toda situación. Sí estoy seguro que si entregás tu mente y tu corazón a Jesucristo, Jesucristo puede hacer una obra tremenda en tu vida. Dice que los cimientos de la cárcel se sacudían, que al instante se abrieron las puertas y que las cadenas de todos se soltaron. Hay una distancia muy grande entre Dios y el hombre, una limitación que no se puede superar, pero sí hay un acercamiento, sí hay alguien que está dispuesto a ayudarte de día y de noche, y ese se llama Jesús de Nazaret. Él derramó su sangre, Él dio su vida enteramente. Y que si te animás en esta hora a creer, a confiarle, a decirle, quizás pueda cantar con tu boca, con tu lengua. No importa cuán grande fue tu sufrimiento, no importa cuán profunda fue la gravedad de tu situación, no interesa. Sí te puedo asegurar que hay poder en la sangre de Jesús, que hay poder en la sangre de Jesús, que hay poder en la sangre de Jesucristo, que hay poder en la sangre del Cordero, que hay poder en la sangre del Hijo de Dios. Si te animas a creer y a confiar, comienza en este momento a creer a la palabra de Dios, comienza a entonar cánticos, himnos y exalta el nombre de nuestro Dios, y Dios va a hacer. Por más difícil que sean los problemas, el Señor
es la respuesta. Dios te ama y Dios te quiere bendecir. Nos ponemos de pie y en el lugar donde está puede ponerse de pie en este momento. Y recuerde, era mínima la abertura que tenía esa cueva, esa cárcel. Del tamaño de una regla de 20 centímetros era la abertura. Déjeme decirle que por más mínimo que sea el rayo de luz de esperanza que pueda tener en su vida, Jesucristo es la respuesta. Te invito en este momento donde estés, extiende tu mano a este lugar. Repite junto conmigo esta plegaria. Padre Santo, Padre nuestro, en este momento vengo delante de ti a entregar mi mente y mi corazón. Entra en lo más profundo de mi ser. Señor, todo este dolor, toda esta angustia, esta tristeza, este problema, en este momento yo te lo entrego. Te lo entrego a ti, Señor, ya no lo quiero cargar más sobre mis hombros. Te lo entrego para que tú en este momento me hagas libre de esta carga, porque pagaste el precio por mis fracasos, por mis pecados, y por esa sangre en este momento mi vida es completamente salva, sana y libre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga ricamente. Te invitamos a seguir nuestras transmisiones en vivo, sábados y domingos a las 20 por la pantalla de Canal 4 Cablevisión Villa Constitución, Canal 6 Cablevisión Arroyo Seco, Facebook Live y nuestro canal de YouTube. También podés mirar nuestros programas por Canal 4 todos los viernes al término de Telenoticias. Seguinos en nuestras redes sociales, búscanos como Aires del Cielo y volvé a escuchar nuestros mensajes cuando quieras, desde nuestro canal de YouTube o en nuestro podcast en Spotify. Te podés comunicar con nosotros al 03400 47 53 50 o al 03400 52 66 45.